Muy buenas noches, estimadas hermanas, hermanos y amigos. Ustedes reciben un cordial saludo, un fraterno saludo de parte del ministerio de la profeta y pastora Wendy Pérez Murillo y de su señor esposo, el pastor Pablo Murillo. El ministerio de ellos es un ministerio de salvación. Realmente en el ámbito del adiestramiento profético en la palabra de Dios para el combate espiritual, la profeta pastora Wendy pidió que se trataba este argumento tan importante que es la atmósfera profética de adoración, intercesión y sabiduría. Y esta es una serie que va a ocupar los días viernes hasta el 24 de diciembre, a partir de hoy. Realmente es un tema interesante, crear una atmósfera. Le estaba contando anteriormente a la pastora Janet que cuando era recién convertido, pero ya bautizado en el agua y también en el Espíritu Santo, allá en mi tierra, en Suiza, en algún culto se manifestaba el Espíritu de una forma, decimos, no descomunal. Por ello, para la iglesia que asistía era común, pero otra iglesia era descomunal, porque lo que tenían el don de la glosolalia, que es el don del espíritu, de la capacidad de poder hablar otras lenguas, todos juntos seguían orando en otra lengua, pero siguiendo una melodía que era angelical, indudablemente, porque no era una melodía de alguna alabanza o canciones que se... Era como, no sé si ustedes ya han escuchado alguna litanía que se siente como una cosa muy suave, pero en otra lengua. Era un cántico angelical, pero hecho por los hermanos de la iglesia. Y le digo la verdad, hermana, eso lo extraño mucho. Aquí en Ecuador yo estuve en muchísima iglesia, también pentecostales, y esto fenómeno no aparecía nunca. Realmente falta. Entonces yo creo que llegó el momento que sí debemos sumergirnos más en el río del Espíritu Santo. Por ese motivo que al inicio de esta programación no lo he grabado porque si alguien va a compartir este video en Facebook va a tener problema por la cuestión de los derechos de composición, de autor, de distribución de la canción de Jesús Adrián Romero, Sumérgeme. Pero la idea era de dar a entender que necesitamos sumergirnos totalmente en el río de Dios, del Espíritu Santo. Pastora Janet, quisiera usted hacer una oración de introducción a este programa antes que pasamos a explicar qué es la atmósfera que queremos explicar esta noche. Dios les bendiga, amadas hermanas, a todos nuestros amigos o personas que por primera vez puedan escuchar o ver esta grabación. Damos toda honra, pleitesía y honor a nuestro Dios y vamos a invocar su nombre para que Él dirija este estudio, esta impartición, esta revelación que está en su palabra, pero que cobrará vida en la actualidad en cada uno de nosotros. Amado Dios eterno, poderoso es tu nombre, grandioso es tu nombre. Te adoramos, te alabamos, honramos tu bendito y santo nombre. Y ponemos este tiempo, esta clase, esta impartición en tus manos
para que tú nos ministres, para que tú nos hables, nos des revelación y sabiduría, Señor. Gracias, poderoso Rey. En el nombre de Jesús, que sea una bendición grande, Señor, una porción grande de tu presencia y tu espíritu a través de estas enseñanzas en nuestras vidas y que las pongamos por práctica, Señor. Bendiga a su sierva Wendy, bendiga a su esposo Pablo, el ministerio de ellos y el ministerio de cada uno de nuestros hermanos. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Amén, Dios. amén. Es bien que podemos iniciar a estudiar. Entonces, algunos se preguntarán, obviamente, ¿pero qué es atmósfera profética de alabanza, de intercesión y de sabiduría? Entonces, analizamos un poco esta situación que una atmósfera profética de alabanza, analizamos primero alabanza, después oración y terminamos con la sabiduría. Se refiere a un entorno en el que la adoración y la alabanza a Dios crean un ambiente espiritual, escuchen bien, propicio para la manifestación de dones proféticos y la presencia de Dios. En esta atmósfera, los creyentes buscan una conexión más profunda con lo divino, a menudo experimentando revelaciones, palabras proféticas y un mayor sentido de comunión con Dios, una comunión profunda. Hay algunos versículos que nos ayudan a entender este asunto. Son versículos relacionados a la alabanza. Pastora Janet, Salmo 22, 3, que siempre leemos la palabra del Señor con reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo, y en comunión de su Santo Espíritu. Amén. Salmo 22, 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Tome en cuenta la palabra habitar entre las alabanzas. ¿De quién? De Israel, su pueblo. Y nosotros somos el Israel por adopción, el olivo silvestre injertado en el olivo natural. Amén. Salmo 100, versículo 4. Salmo 100, versículo 4 dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Gloria a Dios. Y manifiesta una actitud frente a la vida espiritual, que es la actitud de acción de gracias y cánticos y alabanza y bendiciendo y exaltando el nombre del Señor y toda su grandeza. Amén. Hebreos capítulo 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios. Tome en cuenta la palabra siempre. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Cuando testificamos de la grandeza que Él ha hecho en nosotros, testificamos de las victorias en cada lucha ganada por el Señor en nuestras vidas, en cada uno de los testimonios maravillosos que compartimos con otra persona, estamos ofreciendo ese sacrificio de alabanza que le agrada tanto al Señor escuchar. Por medio de Él, el Señor Jesucristo. Amén. Por medio del Señor Jesucristo, ofrezcamos siempre a Dios esta alabanza
donde me gusta mucho Marcelita, la pastora Marcelita Zuluaga, porque ella en cierto momento se deja llevar por el Espíritu Santo y nos trae una palabra, pero cantando. Sí. O sea, improvisando una alabanza, dando un mensaje. Alabando en el Espíritu. Esto me gusta mucho, porque no es preparado, no es experimentado, no es Eso fluye cuando se crea la atmósfera de la alabanza. exacto. Amén. Y esto le gustó también al apóstol Carlos Schuch en alguna ocasión y quedó sorprendido por esta forma como actuaba. Pero es una actuación espontánea que viene del Espíritu, qué bien. Veamos ahora otro versículo, esta vez, pero trata de la profecía, porque estamos hablando de alabanza profética. En Primera de Corintios 14:1, que dijo el apóstol Pablo, pastor Jonet. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y la más grande profecía ya está escrita en su palabra, y toda su palabra tiene rema y tiene revelación. Solo tenemos que buscar ese contacto con el Espíritu Santo. En la iglesia donde yo asistía, había personas que tenían el don de la profecía y también el don de la interpretación. La profecía llegaba en otras lenguas, o sea, un lenguaje que nadie entendía nada, pero había el mismo profeta, a veces interpretaba, si no, interpretaba a alguien otro, pero eran siempre mensajes de exhortación para la iglesia. Nada individual, nada personal. Eran siempre mensajes de exhortación para la iglesia. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 17. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Amén, amén. Y también Joel 2:28 dice algo parecido. Tiene paralelismo y concordancia con el Sí. libro de Joel 2:28. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Gloria a Dios. Esto es para nosotras, hermanas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Gloria a Dios. Y esto ya está en vigor, está vigente. Ya suceden estas cosas, obviamente en las iglesias que están abiertas al Espíritu Santo, porque las iglesias que no creen a la vigencia actual de las manifestaciones y de los dones y de los ministerios del Espíritu Santo, obviamente Dios no va a violar a nadie. Dios se manifiesta si se le invita a manifestarse de esta forma, porque si no, Él es muy respetuoso y no va a hacer, Él comprende que en alguna iglesia no permite ni aplaudir, peor aún a elevar la voz, gritar, gloria a Dios, aleluya, todas esas expresiones de júbilo, en alguna iglesia todavía no son posibles. Veamos ahora la creación de la atmósfera de alabanza. Adoración sincera, esto es lo que pasa cuando creamos este ambiente de atmósfera. ¿Qué dice Pastor Janet? Aquí estamos viendo algunos requisitos importantísimos para poder crear esa atmósfera de alabanza. En primer lugar, que nuestra adoración y alabanza a Dios sea muy sincera. Tome en cuenta la palabra sinceridad. La alabanza y adoración auténticas abren el corazón y el espíritu para la presencia de Dios. Es nuestra alma que anhela alabarle, anhela su presencia,
que anhelamos regocijarnos en Él. Entonces esa oración nuestra sale de lo profundo del alma, con mucha sinceridad. Unidad y comunión. Aquí está el espíritu de unidad que tanto recalcó el Señor Jesucristo, que lo describe el libro de Juan perfectamente. Ese espíritu de unidad que trae bendición sobre todo el cuerpo de Cristo cuando estamos en un mismo espíritu, cuando estamos en comunión con el Espíritu Santo y los hermanos en general. Una congregación unida en propósito y espíritu puede facilitar una atmósfera de alabanza y profecía. Es como el óleo, ese aceite de unción que descendía sobre la cabeza de Aarón y bajaba el aceite sobre su barba, corría por todo su cuerpo y llegaba hasta el borde de sus pies en las vestiduras, donde llegaba ya las sandalias de él, es decir, todo su cuerpo. Es la presencia de una unción perfecta, de la unción del Espíritu Santo sobre aquellos que estamos en unidad, en un mismo corazón, en un mismo propósito. Y esta tarde hemos venido en ese propósito de conocer más de Él, de buscar más de Él y de crear esas atmósferas que nos acercan tanto a la manifestación gloriosa del Espíritu Santo. También expectativa y fe. Esa expectativa y esa fe de que vamos a buscar al Señor y que el Señor nos va a hablar, que el Señor algo nos va a iluminar, que el Señor nos va a revelar. ¿Cuántas veces en oración hemos recibido respuestas de Dios? Hemos recibido solución a nuestros problemas y estamos con esa expectativa, la mejor expectativa, porque Dios es fiel a sus promesas y Él nunca nos va a defraudar. Entonces el Señor se va a manifestar a través de las profecías. Esto puede ocurrir y ocurre cuando lo buscamos y se crea esa atmósfera de adoración, de alabanza y se manifiesta el espíritu profético. Una atmósfera profética de alabanza es esencialmente un entorno donde el enfoque está en Dios y su obra entre su pueblo, creando un espacio donde lo divino puede comunicarse y moverse de maneras poderosas. ¿Cuánta gente es liberada, recibe liberación en medio de la alabanza? ¿Cuánta gente es sanada de enfermedades en medio de la alabanza, en esa atmósfera de unción? ¿Cuánta gente recibe solución, recibe respuestas a sus plegarias, sus oraciones? Bendito sea Dios. Esto me trae a mente cuando estaba Saúl atormentado por un demonio y venía David y tocaba el arpa y cantaba y tocaba salmos para él. Entonces, en esa atmósfera, el demonio no resistía y salía huyendo del cuerpo de Saúl y Saúl recibía paz porque era atormentado, ese espíritu malo lo llenaba de angustia, lo llenaba de sudoración, de desesperación, de ganas hasta de morirse de tantas cosas, pero este hombre que en un momento parecía enloquecer a través de esa alabanza que ministraba su siervo David y tocaba, entonces el espíritu malo no resistía. Siempre hemos visto ya que la alabanza es un arma de guerra espiritual poderosísima. ¿Cuántas veces hemos ido a orar a algunas casas de personas que nos han invitado a orar a sus casas porque han sentido presencias malignas, han sentido atmósferas frías, pesadas, y como el Señor ha dicho, sacrifiquen alabanza, como el Señor ha dicho, sature su casa con alabanza, en vez de prenda la noticia apenas se levante a escuchar noticias en la radio, en la televisión o en el internet, ponga usted esas alabanzas, empiece el día alabando, danzando, clamando el nombre y exaltando el nombre de Dios. Bendito Dios. Qué bien. Pasamos ahora a la atmósfera de intercesión, que se refiere también a un entorno espiritual donde los creyentes se unen en oración ferviente y continua, intercediendo por diversas necesidades, situaciones y personas. En esta atmósfera hay un sentido de urgencia y expectativa, creyendo que Dios responderá a las oraciones.
Veamos algunos versículos bíblicos que refuerzan la importancia y el poder de la intercesión. Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. También el apóstol Pablo le escribió una epístola a los Efesios. En el capítulo 6, versículo 18, recomendó lo siguiente. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Qué bonito como recalca, ¿no? Orando en todo tiempo, con oración y súplica en el Espíritu, con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, que nos guía en esa súplica, en esa oración. Y velando, es decir, estando atentos espiritualmente con toda perseverancia, es decir, perseveramos en la oración hasta que el Señor nos dé la respuesta Amén. y oramos por todos los santos. Qué bonito orar unos por otros. Esto me recuerda, pastor, los turnos de Aarón y Ur. En Sí. Aarón y Ur estamos provocando esa atmósfera. Por eso que hay una diferencia entre los guerreros de oración y los intercesores. Los guerreros de oración debemos estimarlos grandemente porque ellos se cubren a sí mismos y a sus familiares y se meten en el campo del enemigo a pelear con los demonios a favor de la liberación de situaciones, circunstancias y personas y con el riesgo de recibir retaliaciones muy fuertes del enemigo. Los intercesores, de más que hacer eso también, ellos siguen orando hasta que Dios le diga, hasta aquí, ya voy a cumplir mi perfecta voluntad, o si no, nos anima a seguir orando hasta que por fin la solución aparece. Así como Dios la quiere, no como la queremos nosotros. A veces Él la hace diferente, pero ahí nosotros ya terminamos de orar porque nuestra, decimos, tarea ya la cumplimos. Y esto es importantísimo de considerar. Es algo, recordemos, por ejemplo, el caso que hemos tenido en el Ministerio Rema y Palabra, cuando nuestra hermana Glendy Juárez estuvo en una situación desesperante en sala operatoria y perdió prácticamente la vida y tuvieron que resucitarlas. Gracias a Dios lograron, con la bendición del Señor, ella regresó a la vida. ¿Y qué estábamos haciendo nosotros? Y es algo que yo nunca imaginé que la plataforma iba a pasar. Estábamos todos con el shofar de guerra, orando por ella, y la mayoría de las hermanas estaban llorando, llorando, pero llorando como decimos, sacando del fondo del alma las oraciones con lloro. Pero esto ha sido eficaz. Amén. Y súplica. Era increíble, lo hemos vivido personalmente, una vez también con la pastora Magita cuando falleció su sobrina. Nosotros escuchamos los gritos desgarradores de ella, entonces hemos puesto inmediatamente el shofar de guerra y todos unidos, unánime, hemos orado por la situación que ella estaba viviendo, que era de un luto muy profundo. Y gracias a Dios hemos visto los beneficios. En estos dos casos claros, el Señor se ha manifestado y nosotros nos hemos regocijado. Ahora vemos estos versos importantísimos que muchos no lo consideran así tan importante, pero de verdad que es muy importante. Lo escribió el apóstol San Pablo, iluminado por el Espíritu Santo, en la epístola a los Romanos, capítulo 8.
versículos 26 y 27. Y de igual manera el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo, está escrito con E mayúscula, nos ayuda en nuestra debilidad. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén, amén. Eso es lo que estamos hablando de la oración en otra lengua. Hay testimonios de personas que racontan que el intelecto de uno ya no le colaboraba para orar por una situación. Ya se habían resignado a la, decimos, no solo el diagnóstico, también a la sentencia médica que decía que ya era cuestión de hora, que no había nada más que hacer, que ya se hizo todo lo posible, que si era posible hubieran hecho hasta lo imposible, pero no era posible hacerlo por falta de instrumento, por falta de maquinaria y todo, la persona tenía que morir. Y ha habido personas que dieron testimonio que cuando le dieron este tipo de sentencia, el intelecto ya era contaminado de todo lo que le han dicho los médicos, entonces no se la sentía el intelecto de pedir un milagro. Entonces se pusieron a orar en otra lengua. Y ha habido el caso de un padre, un siervo del Señor, que tenía un hijo que tuvo un accidente automovilístico de tránsito y estaba moribundo. Y pasó 3 horas durante la noche en oración en lengua. Y el día siguiente el hijo ya salió del coma, ya se estaba bien. Y era impresionante, sea por él que por los médicos y también por el hijo. Son los milagros Son creativos. milagros que Dios hace cuando uno tiene esta expectativa y le dice, gracias Señor que me ha dado esta posibilidad de orar en otra lengua, porque cuando oramos en otra lengua, estimadas hermanas, hermanos, sepan que la influencia satánica, diabólica, infernal no puede llegar a nuestro cerebro, porque no estamos orando con el cerebro, estamos orando con el espíritu. Así No es. hay interferencia alguna del intelecto. Entonces, Claro. el espíritu nuestro habla con el espíritu de Dios y los dos se entienden y nunca van a orar de una forma que no sea conforme a la perfecta voluntad de Dios. Nosotros a veces sí oramos porque no siempre sabemos cómo orar, oramos de una forma hasta equivocada, pero el Espíritu Santo no, el Espíritu Santo intercede por nosotros en lugar de nosotros y lo hace de la mejor De la manera. manera perfecta. Entonces, aquí hay una gran enseñanza para nuestra vida, es que nosotros pidamos que el Espíritu Santo nos ayude a orar como conviene. Exacto. Él nos ayude a orar correctamente. Ya no oramos en nuestro intelecto o la forma como nosotros creemos, sino en el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Veamos también lo que escribió el apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esto es tremendo porque muchas enfermedades son causa de enfermedades psicosomáticas, enfermedades del alma, falta de perdón principalmente. Mire usted que esto no es un cuento, es una realidad en la ciencia. En Alemania se han atrevido a hacer un estudio, todavía no es revelado abiertamente, pero ese estudio asocian algunos tipos de cáncer con personas que no han perdonado. Entonces, cuánta razón la ciencia da a lo que dice la palabra de Dios. Hay personas que tienen que primero sanar su alma para que su cuerpo sea sanado y sobre todo confesar las ofensas unos por otros, pedir perdón con quienes haya habido ofensa y el Señor hace el resto. La oración eficaz del justo puede mucho, es una poderosísima promesa de Dios. Veamos ahora elementos de una atmósfera de intercesión.
Unidad en la oración. Esto es importantísimo. Otra vez el libro de San Juan, el Evangelio de Juan, nos lleva a pensar en aquellas palabras del Señor Jesús, lo seria, lo importante, pesa muchos quilates, el espíritu de unidad. Así como debe haber unidad en la adoración, unidad en la alabanza, para crear la atmósfera que descienda. Ya vamos a hablar más adelante, la chequina de Dios o la chequina de Dios, donde se manifiesta la gloria de su presencia poderosa y transformadora. Asimismo, para crear esa atmósfera en la intercesión de todos unánimes orando juntos, está el espíritu de unidad. Parece redundante, pero no lo es. El espíritu de unidad tiene tanto peso y quilates delante de la vida espiritual, que estemos todos unidos en un firme propósito de orar por tal petición, en respaldar las peticiones, no hacer oraciones contrarias a otro, o que alguien está orando por una bendición y el otro está orando para que no se le dé la bendición. No, eso ya sería un espíritu contrario impulsado por el mismo enemigo. No, que los intercesores seamos todos en un mismo sentir, en sentir de santidad, de pureza de alma. Cuán importante es. La intercesión suele involucrar a un grupo de personas unidas en propósito y fe, creyendo juntos por una causa común. Y yo sí que no sabía nada de esto de las oraciones contrarias, pero cierta vez que me tocó viajar a un lugar que no es de Ecuador, fuera del país, y pude enterarme y ver que eso sí sucede. Aún hermanos que piensan, están llevados por sus propias creencias y hacen oraciones contrarias a lo que hace el pastor o algún líder o algún siervo, hacen oraciones contrarias. Es tremendo esto. Sí. Sí. Hay gente que hasta critica y dice que esto se llama brujería blanca. Yo no sé. Yo solo estoy ahorita, como Lorita, repitiendo que oí que decían así, pero sí que existen esas oraciones contrarias. Yo me recuerdo mi caso personal. He pasado 2 meses con muchas dudas porque en lugar de mejorar, empeoraba. Me aconsejaban remedios naturales, remedios, decimos, químicos y poderosos, y nada me hacía bien, nada. Era increíble, alta dosis de medicina y no me daba efecto. Era como que me chupara caramelo, igual. O sea, se bloqueaba el elemento importante que es el que trae la sanación a un enfermo cuando toma determinada medicina o inyecciones, pero nada de eso. Yo me quedé 2 meses así y me arrastraba. Algunas veces no podía ni caminar y tenía que moverme en el corredor con una silla a rueda, de esa que se usan en oficina, en una de esas sillas. No podía, estaba mal. Obviamente que todas ustedes y muchas otras personas, hermanas y hermanos amigos de otros sitios, han orado por mí en este caso. Hasta que un día llega un mensaje de una profeta extranjera y me dice que he sido víctima de envidia, celosía, he sido víctima de oración contraria, me querían tumbar a mí personalmente y tumbar también al ministerio Rema y Palabra. Bueno, entonces cuando la profeta me avisó de eso, yo digo, bueno, Señor, ella me preguntó, ahora que sabe, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué reacción va a tomar? Yo digo, bueno, no sé exactamente quién serán los que harán eso, pero de antemano yo lo perdono, porque no saben lo que hacen. Pido a Dios que los corrija, pero con látigo de amor y no cioè con lazos de amor y no con látigo. Por eso digo la importancia de orar con el mismo propósito y la fe, creyendo juntos por una causa común. No Gloria a puede, Dios. tiene que haber una unidad completa.
Si somos cinco, todos cinco debemos estar unidos y creer la misma fe que Dios va a hacer lo que estamos pidiendo. Así van a pasar las cosas, gracias a Dios. Amén. Súplica intensa. Las Eso, oraciones fervientes, las oraciones persistentes, con un sentido de urgencia y determinación, dependencia del Espíritu Santo, reconociendo que el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios es el que va a obrar, bendito sea Dios. El Espíritu Santo nos va a guiar y que nosotros debemos enfocarnos, que Él nos ayude a orar como conviene y conforme a la perfecta voluntad del Señor, especialmente cuando no sabemos cómo expresar nuestras necesidades. Y yo digo a veces, me da tristeza por aquellos que no tienen quien ore por ellos. Cuando nos llegó la noticia de esos jóvenes que siendo inocentes están en la cárcel sí. porque se involucraron con guardar una moto que había sido usada para un acto de fechoría. Entonces estos jóvenes Robada de y paso. robada de paso. Entonces estos jóvenes que ellos no cometieron el atraco, que no ni sabían lo que había pasado y están presos. Y cómo ellos se habían dado cuenta que ahí dentro de la misma celda había otros tantos muchachos y personas que tampoco habían participado y sin embargo, porque también la policía y la prensa quieren demostrar que están obrando, que están haciendo, que todo eso, entonces los tienen ahí sin sentencia, sin acusaciones, los tienen y si no dan dinero a los fiscales en primer lugar, no les dan ni un paso adelante en esos juicios. Y me daba tristeza porque los familiares de estos chicos nos vinieron a pedir oración. Yo digo, Señor, y aquellos que no tienen quien ore por ellos. Y entonces empezamos con dolor de corazón, decirte, Señor, mira cuánta gente es inocente y está siendo víctima de estas situaciones de injusticia. Señor, por favor, por ellos también clamamos, aunque no sepamos sus nombres y apellidos, pero tú sí sabes quiénes son, tú sí sabes, los conoces. Entonces, mis hermanas, qué hermoso es poder crear esa atmósfera intercesora en espíritu de unidad y en ese sentir de misericordia y de compasión por tantas almas, ¿verdad? Y por tantas necesidades, a veces necesidades de los mismos hermanos de la fe y necesidades de amigos, de conocidos y a veces de gente que ni siquiera conocemos, pero ahí está la misión del intercesor. Y yo veo que Dios desde un principio ha visto con buenos ojos estos grupos de turnos de oración y de clamor. Yo veo cómo el Señor cada día añade más bendición y vemos testimonios de victoria y cuántas respuestas a esas oraciones. Entonces, en esa atmósfera de la intercesión entra en juego la fe y la expectativa. Orad con la confianza de que Dios escucha y responderá a las oraciones de su pueblo. Bendito sea el Señor. Tenemos los ejemplos bíblicos de intercesión. Moisés intercediendo por Israel. Leamos del libro de Éxodo, capítulo 32, versículos del 11 al 14. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, acuérdate de Isaac y de Israel, tu siervo, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y aquí él oró la clave con las promesas de Dios. Le hizo Amén. acuerdo. Le Sí. dijo, Padre, acuérdate que tú prometiste. Esa es la Padre, forma que hay que acuérdate. interceder. Acuérdate, mire esta clave
para los Dios intercesores. estaba a punto de destruirlo por su idolatría, pero gracias a la intervención de Moisés en su oración, Dios cambió el plan. Veamos ahora que Abraham también, intercediendo por Sodoma, en Génesis 18 del 22 al 33, por motivo de tiempo obviamente no lo vamos a leer, tienen como tarea en la casa de leer Génesis 18, 22, 33. Ahí Ahí vemos está a toda Abraham la oración como de intercesor, Abraham como como intercesor. intercesor. Increíble lo que pasó. Abraham intercede ante Dios para que no destruya Sodoma si se encuentran justo en la ciudad. Por amor de ellos y amor de su nombre. Y solo encontró a Lot y su familia. Sí, Y sin embargo, la mujer falló también. la mujer falló, se quedó estatua de sal. Jesús orando por sus discípulos y pastora Janet en Juan 17. Este es maravilloso. Es una de las oraciones más sublimes de toda la Biblia. El Evangelio San Juan, Juan capítulo 17, también es una tarea de leerlo. Maravilloso. Leámoslo y tengámoslo siempre en Jesús mente. intercede por sus discípulos y por todos los creyentes, pidiendo protección, unidad y santificación. En esta oración nosotros ya estábamos en el corazón de Dios, Sí, ya señor. estábamos en la mente omnisciente de Él, porque dice, Padre, no solo te ruego por estos que están aquí conmigo ahora, te ruego por aquellos que creerán en mí y creerán en ti a causa de la palabra que les va a ser predicada. Y ahí estábamos nosotros ya en la Amén. mente y en el corazón de Dios. Y también me gusta mucho cuando le dice, ¿dónde yo voy a estar? Yo quiero que ellos también vengan a estar conmigo para que vean la gloria que tú me habías dado antes de la fundación del mundo. Qué maravilla, ¿no? Sí, es Y le extraordinario. pidió que no nos saque de este mundo por malvado que el mundo sea, Sino que nos pero guarde que nos guarde del del mal. maligno y que nos santifique en su santa y bendita palabra, porque es la que nos permite ser guardado del maligno. Santifícalos en tu Sí, verdad. Tu Señor. palabra es Es la verdad, verdad. dijo el Amén, Señor. amén. Esa es una atmósfera de intercesión Así que crea un que, espacio donde todos los creyentes podemos conectarnos profundamente con Dios. amén. Esa Esta oración se genera intercesora. una atmósfera de intercesión que crea prácticamente un espacio donde los creyentes pueden conectarse profundamente con Dios, levantando sus necesidades y las de los demás con fe y expectación, especialmente en las vigilias. En las vigilias. Gloria al Señor. Así Bendito tiene que Dios. ser, gloria a Dios. Y terminamos con la atmósfera de sabiduría. Es también un entorno donde se cultiva y se valora la sabiduría divina y la comprensión profunda. En este ambiente se busca el conocimiento y la guía de Dios a través de la oración, la meditación y el estudio de las escrituras. Tenemos algunos versículos que hablan de eso. Qué hermoso saber porque hay atmósferas malignas donde hay perturbación y confusión y la gente está muy confundida, llena de incertidumbre, llena de temores, de desaciertos. Pero cuando clamamos por el espíritu de la sabiduría de Dios, el Señor manifiesta su abundante luz, abundante sabiduría y va a traer claridad a todas las cosas. Vamos a ver algunos versículos. Proverbio capítulo 2, verso 6. Porque el Señor da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Gloria a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dado. Pero yo quiero detenerme un minuto con esta promesa maravillosa, porque recuerdo que en los años que ejercí la dirección de escuelas cristianas, bendito Dios, yo veía que los niños, muchos de ellos tenían dificultades en aprender.
y oraba con los niños, les ministraba, les ponía aceite ungido y les hacía que se aprendan esta promesa de Dios, que no puedes aprender bien las matemáticas, que no puedes aprender la división, que no te sabes las tablas, que tienes problemas en la etapa conceptual, formar conceptos de aprendizaje. Señor, que se vaya toda perturbación de estos niños y ellos comiencen a desarrollar su fe pidiéndole a Dios que les dé sabiduría. Y con eso me mantuve todos esos años viviendo la palabra a través del desarrollo de la fe de los niños. Si usted tiene algún niño en casa que tiene alguna dificultad con una lección, déle esta promesa y que el niño pida a Dios para que todo se le haga fácil, entender esos aprendizajes y pueda tener éxito. Y no solamente los niños de las escuelas, esto va también con los universitarios, con tantas situaciones que muchas veces tienen exámenes bien difíciles, bien difíciles. Yo recuerdo, mis hermanas, que en el conservatorio, para poderse graduar ya en altos niveles de estudios para concertistas de piano, entonces yo recuerdo que Harold estaba lleno de muchos temores, tenía miedo, decía, mamá, es el examen más temido por todos los estudiantes. Te paran contra la pared mirando a la pared. La profesora toca el piano y usted tiene que decir, escribir y decir cuáles fueron las notas que tocó, cómo era el pentagrama y tiene que solfear todavía más. Es un examen dificilísimo. Entonces, como que dice, el que pasa esta prueba en verdad es músico y el que no pasa. Entonces fuimos con Wendy y Harold y fuimos a una noche de oración y clamor con unas hermanas y había ahí una linda hermana, una sierva de Dios muy amada, profeta del Señor. Y el Señor comenzó a moverse en esa atmósfera de alabanza, de intercesión, y entonces el Señor comenzó a ministrar a cada uno y cuando lo ministró a Harold le dio una palabra y le dice, hijo, no temas, porque yo te he dado mis oídos y tú vas a tener victoria. Y recuerdo que el día del examen yo me fui y me quedé en el patio del conservatorio afuera del aula donde él entró solito a dar su examen. Cuando ya la profesora salió que había examinado a los estudiantes, me dice, quiero felicitarte. La directora les tomó el examen. Me dice, quiero felicitarte. Tienes un hijo muy talentoso. Qué bien, dice, qué oído. Es fantástico. Y yo, gloria a Dios por dentro. Gloria a Dios, Señor. Tú dijiste que le dabas tus oídos. Tú dijiste, Señor, bendito sea su nombre. Y él y yo nos abrazábamos, mi hijo y yo, y adorábamos el nombre del Señor porque él lo había dicho y se cumplió. Bendito sea Dios. Entonces, cuando usted tenga, ve a los niños en algún examen, alguna Sí, cosa, señor. dele esta promesa. Una vez lo experimenté cuando unos hermanos indígenas me invitaron que vaya con ellos a orar donde un niño que era pariente de un pastor y este niño era un demonio en la escuela. La inspectora quería sacarlo porque ya era imposible dominarlo. Él hacía de todo, un niño travieso, no estudiaba nada y no estudiaba él y no dejaba que los otros tampoco estudien. Era un elemento reprochable en todo sentido. Entonces, sí estuvimos y fuimos a orar con él algunas veces, no solo una, algunas veces, pero la bendición de Dios se manifestó porque en los siguientes trimestres me lloró, pero ya no le dio el tiempo para ser abanderado de la escuela, pero la mayoría ha sido tan sustancial, tan bella, que de verdad que la familia, que son cristianos, ellos quedaron impresionados. No pensaban que se podía ministrar a un niño de esta manera para que todo espíritu malo que lo tormentaba, todo espíritu que lo oprimía, se fuera. Y se fue. Gracias a eso el niño comenzó a concentrarse y a aprender. Y obviamente hemos pedido a Dios que le dé sabiduría ahora para recuperar el tiempo perdido. Y así ha sido. O sea, el Señor hace cosas grandes, maravillosas. Una vez yo oré con un hombre que yo no sabía nada de eso, pero él había destruido el altar de una iglesia
se había puesto loco, tiró instrumento, tiró, rompió micrófono, tiró a la pantalla de la computadora, ha hecho de todo desastre. Y no había cómo calmarlo. Yo sin saber nada de esta situación, fui invitado en una familia a comer una noche y allí al lado vivía este tipo. Entonces, no me contaron nada de lo que era, pero cuando yo lo conocí, lo saludé, él me parecía amable, era un tipo más o menos calmo. ¿Qué pasó? Que el tipo me pide, usted es pastor, ¿verdad? Sí, soy pastor. ¿Puedo orar por mí? Claro que sí. Y yo lo abracé, lo abracé. Cuando lo abracé, se me metieron todos los hermanos alrededor. Yo pensaba que hacíamos una oración común de todos juntos. En vez de no, era que ellos tenían miedo que este hombre me diese un cabezazo y me soñara porque ellos lo conocían así. Yo le puse la mano, oré, no reprendí porque no sabía ni que había que reprender, pues. Claro, Yo lo oré, lo bendecí, le deseo lo mejor, tantas cosas que hacemos cuando oramos con alguien que no conoce. él estaba sediento de amor. Tenía Pero mucho que mire, estar. con el abrazo del Padre, Amén. pasó un milagro, hermanas. Le ministró. Unos meses después, creo que El era, abrazo le era casi ministró. un año, fui otra vez a esta casa porque me invitaron otra vez a una cena y mientras estamos haciendo la cena, yo veo que el tipo sale de su departamento y viene hacia nosotros y dice, buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Ay, lo siento no poderme quedar con ustedes, pero tengo que ir a la iglesia porque tenemos la hora de estudio bíblico y oración. Yo quedé frío, ¿no? Porque después me habían contado, me Claro, habían dicho, claro. hermano, usted no sabe lo que se arriesgó con esto, hermano. Y realmente yo no sabía nada. Y cuando fui la segunda vez, no es que me han dicho, hermano, ¿se recuerda usted del caso aquí? Mire lo que pasó. No me dijeron nada. Claro. Entonces, cuando vino el tipo ese, yo lo vi diferente, lo vi bien El Señor lo puesto. transformó. Y, y qué gozo, ¿no? Escuchar lo que iba al culto para oraciones, estudio bíblico, y se disculpaba de no poder quedarse con nosotros ahí. Entonces yo digo, mira, destruyó el equipo de una iglesia. Claro. Yo lo abracé, oré con él, Lo tenían como peligroso. metiéndome en peligro según ellos. Y después lo encuentro casi un año después y totalmente renovado, ya siendo un siervo del Señor. Dios obró un milagro a través del Entonces ven abrazo del ustedes Padre. cómo el Dios manifiesta las Como Él cosas. quiere, Él es Es soberano. increíble. Sí. Veamos el Proverbio 4, verso 7, Pastora Janet. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y con todas tus posesiones adquiere inteligencia. Amén, amén. Proverbio 9, verso 10. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Colosenses capítulo 2, versículo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Se refiere a nuestro Señor Jesucristo, donde habitaba en él toda la plenitud de la deidad. Amén. Creación de una atmósfera de sabiduría. ¿Qué es necesario? Sí, Señor bendito, necesitamos esa atmósfera de sabiduría para tomar buenas decisiones, para cometer aciertos y no desaciertos, para nosotros saber tener las capacidades y la creatividad para todo lo que podamos emprender. Entonces, en primer lugar, pastor, la oración, Sí. la búsqueda de sabiduría comienza con la oración, pidiendo a Dios que conceda discernimiento y entendimiento. Bendito Dios. No tenga miedo pedirle a Dios el don de discernimiento de los espíritus. Lo necesitamos, es vital.
el estudio de la escritura, Pastora Janet. Involucrarse en el estudio profundo y meditativo de la Biblia para extraer sus enseñanzas y aplicar sus principios, lo que estamos haciendo ahora, lo que hacemos en Rema y Palabra, lo que hacemos en Toma en Dominación, lo que hacemos en Soplo de Vida del Espíritu Santo cada domingo, lo que hacemos los viernes ahora con esta campaña. ¿Y qué hace nuestra hermana con la pastora Grace? Noche de prédica, Noche de estudiando prédica, la Biblia amén. entera. Amén. Qué Belleza, bendición. belleza de programa. Y cada uno con las enseñanzas que estamos llevando adelante en los diferentes Amén. programas. Los consejos sabios, rodearse de personas sabias y piadosas que puedan ofrecer orientación y consejo basado en principios bíblicos. Yo recuerdo cuando estaba en la escuelita, nos enseñaban a veces refranes en los libros, venían, ¿no? Y decía que una manzana podrida, si se ponía con Sí. manzanas buenas, se iba a contaminar. Y yo me quedaba pensando, era pequeñita, ¿no? Y yo decía, ¿cómo será eso? Pero lo pude ver por primera vez en las naranjas, en un saco de naranjas, que unas naranjas que tenían ya, estaban verdes, tenían moho, cómo empezaron a dañar a las otras. Entonces decían las personas mayores, rodéate siempre de personas sabias, de personas que te den buenos consejos, rodéate de sabios y sabio serás, vas a aprender, porque dice quien con lobo se junta, aullar aprende. El que aprende las malas costumbres Eso, hermana, me lo pervierte las buenas digo costumbres. allá en Suiza, cuando fundé mi asociación de SOS-SIDA, que era para ayudar a los enfermos terminales. Y como aquel tiempo la mayoría eran personas gay, entonces conocí el presidente de la Federación de Gay de mi provincia. Hicimos una linda amistad. Y él me decía, Giancarlo, cuidado, recuérdate nuestro dicho que dice que anda con cojo, aprende a cojear. Así es. Y aquí dice que anda con lobo, aullar aprende. aullar aprende. Entonces, la Biblia sí nos dice que Sí, en la multitud de pero gracias a consejeros Dios hay por la sabiduría. protección que me dio, El porque Señor lo guardó, que no nunca aprender tuve malas interés costumbres. de tomar malas costumbres. Bendito Gloria al Dios. Señor. De no contaminarse porque a veces también son contaminaciones Claro, espirituales. claro. Entonces Dios lo ha guardado. Esto es importante, entonces, que nosotros siempre nos rodeemos de personas sabias, busquemos amigos que sean sabios, que sean personas piadosas, personas justas, no con gente pícara, hechos con la viveza criolla, hechos No. los muy sapos, dicen aquí, ¿no? Entonces, que sean personas que sean Especialmente a la persona íntegras, burlona, ¿no? burlona, gente también que se mofa de Que le todo. gusta hacer bullying hasta Sí, los cristianos. o discriminadora, mucho problema con esa gente, Amén. ¿no? Entonces, Reflexión y meditación, tomar tiempo para reflexionar. y meditar en la palabra de Dios y en las experiencias de la vida para obtener una comprensión más profunda. Por eso es importante también que saber que la fe aumenta por el oír y el oír la palabra de Dios y también los testimonios que edifican, los testimonios que nos ayudan a Me crecer en la fe. fascina cuando inicio a estudiar un asunto. Eh, yo pienso que el tema lo resuelvo en poco tiempo, en 2 páginas. Y a la final me doy cuenta que lo resolví en diferentes días Sí. y como en unas 40 páginas. Es que a veces un tema nos lleva a otro y a otro y a otro Eso y es. hace una cadena de Esa es la aprendizaje consecuencia increíble. de la reflexión, de la Claro, meditación. claro, siempre nos Porque el lleva a Espíritu indagar. Santo le ilumina a uno Sí. sobre una cosa, entonces anda buscando también esa Y cosa. eso es hermoso Como, porque nos como ayuda a hoy crecer. hemos preguntado sobre los músicos y estábamos hablando Tañendo, lo que era tañer. de los que tañan, ¿no? Sí, Se los dice así, tañedores. los tañadores. Yo tenía un amigo que tenía un grupo de tañadores, todos ellos tocaban la guitarra. Y yo pensaba que los tañadores eran, porque en un tiempo yo estuve en una asociación de músicos y teníamos programas en radio con la asociación. Entonces ahí habían diferentes tipos de músicos. Pero yo pensaba que los tañadores eran estos guitarristas, uno le llama recinto, el otro Requinto, requinto, y cosas así. Invece resulta que hoy estudiamos lo que eran los el tañedores. tema
y resulta que son músicos especializados en una determinada área con un instrumento. Entonces hemos Y visto eso que músicos son, dice, de que altísima especialidad, o sea, sí, muy diestros, muy claro, expertos. el David era un Un tañador, tañador. Y ya mismo porque vamos, pastor, me hace acuerdo que ya sí, mismo tenemos el tema propuesto por la profeta Wendy, sí, que es lo que le pasó a Eliseo. Ya mismo sí. ya terminamos esta parte. Recordemos que David tocaba el arpa y como tocaba el arpa, el espíritu malo que molestaba Saúl, a Saúl se alejaba. sí. Sigamos viendo entonces el El temor temor del del Señor. Señor. Reconocer y reverenciar a Dios con la fuente, como la fuente última de toda sabiduría. Recordemos que la omnisciencia es solo de Dios, desarrollando una relación personal con el Señor. Claro. Papito Dios, danos siempre sabiduría y que podamos escudriñar tu bendita palabra. Veamos el ejemplo bíblico de la sabiduría. El rey Salomón, conocido por pedir sabiduría a Dios y ser bendecido con una sabiduría incomparable. Recordemos que él pidió a Dios sabiduría. Primera de Reyes, capítulo 3, versos del 9 al 12. Dijo así: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste de la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y sabemos que más que la sabiduría le dio la riqueza. Le añadió riqueza y fama. Lamentable que él metió la pata y dañó todo. El profeta Daniel demostró sabiduría y entendimiento en su vida y liderazgo, atribuyendo su conocimiento a Dios. Bendito sea Dios. Daniel capítulo 1, versículos del 17 al 20. A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados. Entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Amén, Gloria a Dios. Qué amén. proporción de 10 sobre 1, que sea 10 sobre 10 todos los cristianos y los hijos de los cristianos, nuestros hijos y nuestras generaciones, que sean los más brillantes, porque desde Amén, niños amén. son cultivados en la sabiduría de Dios. Una atmósfera de sabiduría no solo se enfoca en acumular conocimiento, sino también en la aplicación práctica de ese conocimiento en la vida diaria para vivir de manera justa y prudente. Pastora Janet, vamos a hablar del caso de Eliseo. Usted nos tiene que contar una linda historia. Sí, es impresionante. La tarea de hoy, dada por nuestra amada profeta Wendy, está en Segunda de Reyes, capítulo 3, desde el versículo 15 en adelante. Pero yo lo empecé a leer desde el versículo 5, si no me equivoco. Había una situación de guerra de Israel. Israel y Judá se aliaron. El rey de Israel con el rey de Judá, que era Josafat, se unieron para enfrentarse a los moabitas. Y había una situación de que no había agua, no había agua, estaban como estamos en Ecuador, que no hay agua y no se mueven las hidroeléctricas. Entonces, el rey Josafat le propuso al rey de Israel consultar al profeta Eliseo
para consultarle a Jehová Dios si iban a ir a la guerra contra Moab y qué podían hacer frente a esta situación tan difícil que estaban viviendo. Eliseo aparece en escena y le dice al rey de Israel, lo pone en su sitio, porque le dice, por respeto a Josafat, que él es un hombre temeroso de Dios, voy a participar de esta oración que ustedes quieren que yo ore. Pero si fuera por mí, yo ni te hablara a ti, porque sabía que era un idólatra, mala gente y todas las demás cosas que cometía este rey de Israel. Entonces, por respeto a Josafat, dice, bueno, porque este hombre se humilla delante de Dios, yo voy a acceder. Pero eso sí, tráigame un tañedor, tráigame un hombre que toque un instrumento. Y trajeron al tañador, que comenzó a tocar seguramente el arpa que se tocaba en ese tiempo, y comienza a tocar con tanta fervor, con tanto amor, tanta dedicación, este hombre que seguramente estaba consagrado en alabanza. Se creó una atmósfera maravillosa de la presencia de Dios y ese espíritu de profecía rodeó a Eliseo y Eliseo comenzó a profetizar. Mire que nosotros podemos provocar esas atmósferas para que descienda el Espíritu Santo, para que descienda la presencia de Dios, en esa alabanza todos en un solo corazón, en un solo propósito de adorar a nuestro Dios. Provocamos esas atmósferas tan lindas, los diablos salen huyendo, el enemigo sale corriendo como salieron los moabitas. Y las respuestas a las peticiones vienen, las guerras son ganadas, la victoria está asegurada, la victoria para su vida, para mi vida y para cada uno de nuestros problemas, que están delante de Dios ahora mismo. Buscamos al Señor en alabanza. Más tarde usted vaya a su aposento, comience a adorar, comience a alabar, presente sus peticiones, presente su clamor, presentemos todo nuestro clamor, que el Señor va a descender con poder y gloria. Cuando al día siguiente el Señor ya que iba a abrir muchísimos manantiales de agua por todo el territorio, cuando todo estaba seco. El Señor puede hacer, de pronto organizamos, nos ponemos de acuerdo con la profeta Wendy y organizamos un periodo más al periodo que estamos teniendo de estudio, un periodo más de alabanza para ir provocando estas atmósferas. Todos alabamos por los problemas de nuestras comunidades y de nuestras naciones también. Este era un problema de dos naciones, de los de Israel ya estaban divididos los reinos y de los de Judá. Había problemas, no había agua y el agua es vital para todo, es vital para todo. Si en ese tiempo lo era, mucho más ahora y siempre seguirá siendo el elemento vital el agua. Aleluya. Entonces Ecuador, para que clamemos que América Latina está en general desabastecida de agua. Bendito Dios. Lamentablemente, pues Ecuador no ha tenido planes de contingencia con tiempo y estamos sumergidos en esta crisis de energía que, por cierto, después de un ratito ya se nos apaga. Entonces, mis hermanas queridas, preciosas, provoquemos esas atmósferas. Cuando entramos a Aarón y Hura, ahí con todo el corazón nos derramamos esperando esas respuestas del cielo. Y esa atmósfera de sabiduría, cada mañana que estudiamos la palabra y en cada encuentro de estudio de la palabra que tengamos en Tomando Dominación, en estudio de la Biblia con la pastora Grace, en la noche, noches de prédica, los domingos, bueno, los sábados, todos los momentos en que escudriñamos la palabra, sean buscando esa atmósfera de sabiduría de Dios, que toda confusión se vaya, que el Señor nos dé discernimiento, nos dé entendimiento y nos dé revelación. El alma que mueve la iglesia hoy en día, sabemos que es el Espíritu Santo y es la verdad de la palabra, pero es también la revelación que Dios nos da a través del Espíritu Santo, cómo Él nos revela. Yo, hermano, humildemente les digo que muchas respuestas han sido dadas en periodos de oración al Señor. Amén. El Señor ha puesto la respuesta. Bendito sea el Señor. Qué hermoso. Muy bien, nuestra amada hermana, aquí terminamos esta primera presentación de esta campaña que está iniciando. Veremos con la pastora Wendy la próxima semana, el día viernes, cómo seguirá esta actividad. De todo modo, le damos gracias a Dios. Pastora Janet. Sí, antes de concluir y orar, recuerdo esos momentos tan hermosos y sublimes que hemos tenido con la presencia de Dios derramada en los cultos, en los programas. Recuerdo a mi madre, cómo se deleitaba tanto, se regocijaba. Y un día el Señor
le puso un collar de colores en su cuello. Eran escarchas de muchos colores, multicolores, multicolores. Y a mi hijo pequeño, Kevin, le llenó sus manos de escarchas todas doradas. Todo era como oro sus manos. Y a mí me llenó el Señor de escarchas verdes, verdes esmeraldas. Las dos manos todas llenas de escarchas verdes que me duró muchísimo tiempo. Esas escarchas que yo no quería que se me vayan. Pero qué hermoso cómo nos llenaba de escarcha la presencia de Dios. Yo no sé si era que venían ángeles y derramaban, porque no éramos solo nosotros, eran muchos hermanos con esta unción de escarchas. Y en un culto que tuvimos en Long Island, en una iglesia, se comenzó a derramar aceite y empezó el aceite con los músicos. Qué cosa tan hermosa, mis hermanos. El Señor es real y se mueve en lo sobrenatural. Hay tantas cosas como cuando hemos visto gente que estaba que no podía ni pararse y de pronto se para de la silla de ruedas y empieza a dar pasitos y vemos esos milagros creativos tan maravillosos. La Bendito gloria Dios. para el Señor. Amén. Amén, amén. Entonces, provocar esas atmósferas de la presencia de Dios. Aquí estamos lo que el Señor quería que estemos esta noche, porque nos ha sido entregada una tarea maravillosa de probar esas atmósferas lindas que el Señor quiere que nosotros entremos en esas dimensiones una vez más y cuantas veces más sean de parte de Dios bendecirnos de esa manera. Nosotros provocamos porque lo buscamos y el Señor se deja encontrar. Padre Santísimo, gloria a ti. Gracias, Señor, por este estudio tan hermoso, por esta campaña tan preciosa. Señor, avívanos para provocar esos encuentros sobrenaturales maravillosos de tu presencia. Sí, Señor. Señor amado, como tú quieras manifestarte, Padre. Gracias, Señor, por esas atmósferas de alabanza, de adoración, de intercesión y de sabiduría. Sí, y gracias Señor. por todas las demás profundidades que tú nos quieres revelar cada viernes en esta campaña. Gracias, Señor, y una porción grande de tu unción y tu presencia en cada una de tus siervas que esta noche se conectaron. Amén. Gracias, Señor. En Cristo Jesús sellamos esta oración. Amén y amén. Y Gloria a que Dios. el Señor bendiga también la vida de Amén. toda aquella hermana, hermano y amigo que podrán ver este video. En el caso que la pastora Wendy retiene que es para compartirlo. Esperemos que sí, porque creemos que es de mucha utilidad a la persona que buscan del Espíritu Santo, que quieren ser llenas del Espíritu Santo, que están en la expectativa del bautismo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Así que le damos gloria al Señor. Gracias, hermana, por estar aquí con nosotros. Un abrazo de oso para Amén. todos. Así. Hasta la próxima ocasión con la pastora Wendy, probablemente. Esperemos que sí.